El 9 de agosto de 1969, miembros de la secta de Charles Manson, conocida como la familia Manson, irrumpieron en la casa de Beverly Hills del director de cine Roman Polanski. Dentro, atacaron y mataron a 5 personas, incluyendo a Sharon Tate, la esposa embarazada de 8 meses y medio de Roman. Después de esta espeluznante serie de asesinatos, los miembros se dirigieron a otra casa donde llevaron a cabo aún más violencia, esta vez apuntando a un ejecutivo de supermercado y a su esposa. Los crímenes de la familia Manson fueron nada menos que salvajes y catapultaron a la secta y a su líder a la notoriedad mundial. Charles Manson era desconocido para el público hasta este horrible crimen y ahora su nombre aparecía en los titulares de todo el mundo. Pero, ¿quién era exactamente Charles? ¿Y cuál era la motivación detrás de las acciones violentas de su culto? En este documental buscamos arrojar luz sobre estas preguntas y más mientras exploramos la vida y los crímenes de Charles Manson. Bienvenidos a Mentes Asesinas. Vida temprana. Charles Mills Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, tenía solo 15 años cuando él nació. Kathleen conoció al padre biológico de Manson en los años 30. El coronel Scott Sr., 8 años mayor, era de Kentucky y se mudó con su familia a Ashland, Ohio, en los años 20. Cuando conoció a Kathleen, le hizo creer que coronel era su rango militar, aunque en realidad era su nombre. Scott también hizo creer a la adolescente que estaba soltero cuando estaba casado, y se aprovechó de su ingenuidad. Era conocido localmente como un estafador y trabajaba ocasionalmente en molinos de la zona. Scott llevó a Kathleen a bailar y a beber, y la adolescente se sintió halagada por las atenciones del hombre mayor. Los dos se encontraban regularmente, y en la primavera de 1934, Kathleen descubrió que estaba embarazada de su bebé, pero las cosas no salieron para la adolescente como ella esperaba. Scott le dijo que había sido llamado por asuntos militares y prometió volver pronto cuando le contó su noticia. Meses después, la joven de 15 años se percató de que Scott no regresaría. Al final, ella fue sincera con su madre, Nancy, quien le dijo que el bebé sería criado en la iglesia para que Kathleen expiara sus pecados. En agosto de 1934, antes del nacimiento de Manson, Kathleen se casó con William Eugene Manson, de 25 años, quien trabajaba en una tintorería. Se sabe poco sobre William Manson. Nació en 1909 en West Virginia y murió en California a los 52 años, pero se desconoce cómo se conocieron. Pero su certificado de matrimonio, fechado el 21 de agosto, indicaba que Kathleen tenía 21 años, sugiriendo que sus padres desconocían la unión, ya que la adolescente probablemente habría necesidad de su permiso para casarse. William aparecía como el padre del bebé en el certificado de nacimiento de Manson, aunque sabía que el niño no era suyo. A pesar del amor de Kathleen por su hijo, su juventud le dificultaba estar lista para los sacrificios de la maternidad. Cuando cumplió 16 años, comenzó a pasar sus noches fuera de casa, dejando a Manson en compañía de niñeras o familiares. Bebía con su hermano y casi no pasaba tiempo con su esposo. No hay mucha información disponible sobre el estado de la relación de la pareja. Se cree que permanecieron en Cincinnati tras su unión, pero la familia pronto se preocupó por el bienestar de Manson, debido a las frecuentes ausencias de Kathleen. A veces se ausentaba por días consecutivos. Mientras tanto, William Manson se hartó pronto de la actitud y conducta de Kathleen. El 30 de abril de 1937, tras menos de 3 años de matrimonio, el tribunal dictaminó sobre su solicitud de divorcio. William acusó a su esposa de grave negligencia en el cumplimiento del deber, término que suele usarse para cubrir actos como infidelidad, embriaguez, abandono o una combinación de estos. Kathleen no impugnó el divorcio ni se defendió,
y William no estaba legalmente obligado a pagar la manutención de su hijo Charles Manson. Justo semanas antes de que se finalizara el divorcio, Kathleen se fue a Kentucky y presentó una demanda de bastardía contra el coronel Scott. Ella lo había rastreado y exigía que él asumiera la manutención del bebé. Luego, el tribunal falló a su favor, pero Scott incumplió los pagos. Kathleen recibió inicialmente $25 de él, pero no los 5 mensuales acordados posteriormente. Tras divorciarse, Kathleen y Manson se mudaron frecuentemente. A veces se quedaban en Ashland con Nancy y otras veces con otros familiares y amigos. Kathleen finalmente se comprometió nuevamente con un hombre que tenía un largo historial criminal de robo y contrabando, pero la relación se disolvió rápidamente antes de que se casaran. Sin embargo, en agosto de 1939, la vida de Kathleen dio un giro brusco cuando ella y su hermano fueron arrestados por asalto y robo. Kathleen y un amigo habían conocido a Frank Martin, quien tenía un auto caro y mostraba mucho dinero mientras invitaba a la pareja a tomar algo. Kathleen lamentó a su amigo lo terrible que era que algunas personas, como Martin, parecían tener todo el dinero. Llamó a su hermano y tramaron un plan. Luther se unió a Kathleen y Martin. Mientras conducían en las afueras, Luther le dijo a Martin que se detuviera. Puso una botella de ketchup en la espalda de Martin, afirmando tener un arma. Pero el hombre rico no le creyó y fue golpeado en la cabeza con la botella. Los hermanos robaron la billetera de Martin, abandonando el auto cerca de un bar. El plan estaba tan mal concebido que cuando Martin despertó, reportó el incidente a la policía. Los hermanos no intentaron ocultar sus identidades. Luther fue sentenciado a 10 años de prisión y Kathleen a 5, ambos cumpliendo sus condenas en West Virginia. Cuando detuvieron a Kathleen, su hijo tenía casi 5 años. Inicialmente fue acogido por su abuela Nancy, pero esto pronto cambió porque ella aún vivía en Ashland, lejos de la prisión de Moundsville, y se acordó que Manson debería visitar a su madre tan a menudo como fuera posible. Como resultado de esto, se mudó con su tío Bill, tía Glenna y su prima Joan, de 8 años, residiendo con ellos en la ciudad obrera de McMacken, West Virginia. Según todos los relatos, la familia, excepto Manson, eran perfectos como de postal. Glenna era una madre cariñosa y activa en su iglesia local. Bill era un trabajador confiable, y Joan mantenía un flujo constante de buenas calificaciones en su escuela primaria protestante local. Sin embargo, describían a Manson como un niño desagradable. Pocos de quienes lo conocieron en su adolescencia o en ese tiempo tenían algo positivo que decir sobre él. A pesar de parecer inocente, con baja estatura y mejillas con hoyuelos, era conocido por mentir con frecuencia, romper cosas en casa o en la escuela, y nunca responsabilizarse de sus malas acciones. También ansiaba atención y parecía portarse mal para atraerla. Los tíos intentaron mostrarle afecto, pero fue efímero, ya que su comportamiento nunca mejoraba sin importar el trato que recibiera. Durante su infancia, Manson luchó para hacer amigos, no logró mejorar sus calificaciones y fue frecuentemente acosado. Incluso en la edad adulta, Manson era un mal lector que solo podía hacerlo a un nivel rudimentario. Mientras tanto, Joan empezó a disgustar a su primo. Recordó un incidente en el que vio a Manson ser agredido por un joven mayor que él. Sabiendo que era su responsabilidad cuidar al niño de 5 años, se interpuso entre los dos chicos y fue golpeada por el abusón. Luego mordió el dedo del abusón, quien huyó asustado. Cuando un maestro preguntó qué había pasado, Joan explicó todo, pero Manson afirmó que no sabía nada más que Joan había mordido al chico. Vivió otra experiencia mucho más violenta. En ese momento, Joan tenía 10 años y Manson tenía 7. Quedó a cargo de él mientras sus padres estaban fuera, y debía limpiar. Manson a menudo ignoraba sus tareas, y esta vez no fue diferente. Aunque ella le asignó tareas, él decidió no realizarlas. Mientras Joan hacía las camas, Manson entró con una hoz afilada que había encontrado en el jardín. Se interpuso a propósito frente a su prima, y cuando ella le pidió que se moviera, él respondió: «Oblígame». Ella se empujó a Manson por la puerta trasera y lo encerró fuera de la casa. En respuesta, Manson gritó y rajó la puerta de la pantalla con la hoz. Joan recordó que él parecía y sonaba completamente fuera de control, y temía que la hoz se usara en ella si él volvía a entrar a la casa. Pero sus padres regresaron justo después de que la puerta fue forzada.
Manson afirmó a sus parientes que se había estado protegiendo, pero no le creyeron. Durante su tiempo viviendo con Bill y Glenna, Manson desarrolló interés en 3 cosas: música, cuchillos y armas de fuego. Como adulto, miró hacia atrás en esos años con un sentido de repugnancia, diciéndole a un entrevistador durante los años 70 que todo lo que recordaba de su vida en aquel entonces era que le decían que hiciera esto o no hiciera aquello. Esto le hizo creer que los adultos deberían estar separados de sus hijos. El niño nace libre y debería desarrollarse sin limitaciones. Admitió que a los 9 años incendió su escuela. En 1942, Kathleen fue liberada bajo palabra después de 3 años en prisión. Decidió que ella y su hijo se arreglarían por su cuenta y permaneció en McMahon por un periodo de tiempo después de su liberación, pero finalmente se mudó a Charleston. Ahora con 8 años, Manson comenzó a faltar a la escuela y a menudo aparecía en el lugar de trabajo de su madre pidiendo dulces y consiguiendo algunos con el dinero que los clientes de la tienda le habían dado. Kathleen pronto notó el patrón de comportamiento de su hijo. Él mentía, intentaba manipular y a menudo estaba interesado en lo que las personas podían hacer por él por encima de todo lo demás. Las habilidades de crianza de Kathleen no mejoraron desde su encarcelamiento. Todavía pasaba noches bebiendo y bailando, dejando a Manson con niñeras cuestionables. Se comprometió de nuevo, pero la relación terminó rápidamente antes de casarse. En un momento fue arrestada por cargos de gran robo, pero luego fueron retirados. Luego, ella y Manson dejaron Charleston y deambularon por Indianápolis y sus cercanías. En agosto de 1943 se casó con Louise en Ohio, a quien conoció en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Pero Louise nunca dejó de beber y luchó para mantener un trabajo. No quería ayudar a criar a Manson, quien había empezado a robar en tiendas. Cuando su madre lo confrontó, Manson culpó a todos menos a sí mismo por sus acciones. A los 12 años, Manson empezó a huir de casa y su madre lo envió a la escuela Gibbol para niños en Indianápolis. La escuela, dirigida por sacerdotes católicos, tenía como objetivo brindar un entorno de aprendizaje positivo para los delincuentes. Pero era un establecimiento estricto, donde incluso la más mínima infracción podía resultar en golpizas, con una paleta de madera o una correa de cuero. Manson finalmente huyó de la escuela y comenzó a dormir en la calle. Pasó la Navidad de 1947 en casa de Bill y Glenna, donde robó la pistola de Bill, pero su madre lo devolvió a la escuela. Huyó nuevamente después de 10 meses. En 1948, robó varias tiendas en Indianápolis, utilizando el dinero para alquilar una habitación, a pesar de que solo tenía 13 años. Manson intentó brevemente llevar una vida sin delitos. Consiguió un trabajo entregando mensajes para Western Union, pero no pasó mucho tiempo antes de que complementara sus ingresos participando en delitos menores. Fue atrapado robando en 1949 y fue enviado a Boys Town, una instalación juvenil en Nebraska. Tras 4 días, él y un compañero robaron un auto y perpetraron 2 asaltos a mano armada rumbo a Illinois. El tío del compañero de estudios de Manson era un ladrón profesional y supuestamente tomó a la pareja como aprendices. Sin embargo, esta trayectoria profesional duró poco, ya que Manson fue arrestado 2 semanas después y enviado a la escuela para chicos de Indiana, otro estricto reformatorio. Esta escuela parece haber sido la peor. Aquí, se afirma que otros estudiantes agredieron sexualmente a Manson con el respaldo de un horrible miembro del personal. Este abuso sexual lo llevó a adoptar una visión sombría y distante de la violación, ya sea que él o otras personas la sufrieran. En años posteriores, él declaró que ser violado es algo que simplemente se puede borrar. No siento que alguien haya sido violado y que sea algo terrible. Solo pensé en limpiarlo, eso es todo. Manson también fue golpeado violentamente en numerosas ocasiones en la escuela y huyó del establecimiento 18 veces diferentes. Manson escapó definitivamente en febrero de 1951 junto a otros 2 estudiantes. El trío robó gasolineras mientras intentaba llegar a California en autos robados. Manson fue arrestado en Utah y enviado a la Escuela Nacional de Formación para Chicos de Washington, Distrito de Columbia, donde debía permanecer hasta los 21. A su llegada, se descubrió que era analfabeto, pero tenía un coeficiente intelectual de 109, superior al promedio, mientras que su trabajador de casos lo etiquetó como agresivamente antisocial, culpando a su vida familiar, si es que se puede llamar así.
No está claro si el trabajador tomó a Manson en su palabra en todo, ya que Manson a menudo exageraba las historias que contaba sobre su infancia, o si recibió aportes de Kathleen y otros miembros de la familia. Vida en prisión. Manson fue trasladado al campamento de Honor Natural Bridge en octubre de 1951 por recomendación de un psiquiatra. A sus 17 años, la institución de seguridad mínima le permitía recibir visitas familiares. La libertad condicional de Manson estaba programada para febrero de 1951, pero un mes antes se descubrió que abusaba sexualmente de un niño a punta de cuchillo, a pesar de que su tía accedió a ayudarlo a encontrar trabajo. Como resultado, se canceló su libertad condicional y fue trasladado al Reformatorio Federal en Petersburg, Virginia. Sin embargo, esto no frenó el empeoramiento del comportamiento de Manson, ya que estuvo involucrado en otras 8 graves faltas disciplinarias, incluyendo delitos sexuales, y fue trasladado a una institución correccional de máxima seguridad en Chillicothe, Ohio. Debía quedarse hasta los 21 años, pero fue liberado 18 meses antes por buen comportamiento. Su tía Glenna y su tío Bill lo llevaron a su casa una vez más en McMachen. 8 meses después de su liberación, en enero de 1955, Manson se casó con Rosalie Willis, una mesera de hospital que pronto quedó embarazada. Ese verano, la pareja se mudó a Los Ángeles y en octubre fue acusado de un delito federal por llevar un vehículo robado a través de las líneas estatales de Ohio a California. A Manson se le realizó otra evaluación psiquiátrica, donde se concluyó que era un mal riesgo para la libertad condicional, pero con el incentivo de una esposa y probable paternidad, es posible que pudiera enderezarse. Se le dio 5 años de libertad condicional, pero fue arrestado en 1956 en Indianápolis después de que no se presentó en una audiencia en Los Ángeles relacionada con un cargo idéntico de robo de vehículos en Florida. Se revocó su libertad condicional y se le dieron 3 años tras las rejas en la penitenciaría de Terminal Island. Mientras Manson estaba en prisión, su esposa dio a luz a su hijo, Charles Manson Jr. Tanto Rosalie como Kathleen lo visitaron durante el primer año que estuvo adentro, y la pareja vivía junta criando a Charles Jr. Sin embargo, en marzo de 1957, Kathleen visitó a Manson sola y le informó que Rosalie había empezado a salir con otro hombre. Manson recibió 5 años más de libertad condicional tras intentar robar un auto y escapar de prisión, solo 2 semanas antes de una audiencia de libertad condicional, claramente afectado por el abandono de su esposa. El 30 de septiembre de 1958, Manson fue liberado de la prisión tras cumplir 2 años y 5 meses de condena. Sin embargo, una condición de su liberación era reportarse regularmente a un oficial de libertad condicional. Por esa época, se divorció de Rosalie y se mudó con su madre, quien ya estaba separada de su esposo Louis. Manson luchó por mantener un trabajo y finalmente comenzó a prostituir a chicas adolescentes. Volvió a tener problemas con la ley un año después de su liberación, cuando se declaró culpable de intentar cobrar un cheque falsificado del Tesoro de los Estados Unidos. Dijo que lo robó de un buzón, pero luego retiró la acusación. Luego, Manson llevó a Leona Musa, de 19 años, con quien pronto se casó, y a otra joven a Nuevo México donde pretendía prostituirles, y como resultado de esto, fue detenido, retenido e interrogado por violar la ley Mann. Fue liberado, pero la investigación prosiguió. Manson desapareció poco después, violando su libertad condicional, y se emitió una orden de arresto, seguida poco después por una acusación por violación de la ley Mann. Finalmente fue arrestado en junio de 1960 en Texas. De vuelta en Los Ángeles, fue condenado a 10 años de prisión por violar su libertad condicional en el cargo de cobro de cheques. Se retiró el cargo de la ley Mann. En 1963, Leona y Manson se divorciaron. Alegó que tenían un hijo llamado Charles Luther. La formación de la familia Manson. Manson fue liberado de prisión temprano el 21 de marzo de 1967 a los 32 años. Luego, decidió mudarse de Los Ángeles a Berkeley, pero pronto se trasladaría al distrito de Haight-Ashbury en San Francisco con el permiso de su nuevo oficial de libertad condicional. Tras salir de prisión, Manson probó el dietilamida de ácido lisérgico y se volvió un consumidor habitual de la droga.
Su oficial de libertad condicional fue pagado para estudiar los efectos de tales drogas, junto con el fundador de la clínica médica gratuita de Haight-Ashbury, David Smith. Este último notó que el cambio en la personalidad de Manson durante este tiempo fue el más abrupto que Roger Smith había observado en toda su carrera profesional. Añadiendo al cambio de actitud de Manson, estaba el hecho de que había leído la novela de ciencia ficción Stranger in a Strange Land de Robert A. Heinlein, y se inspiró en esto y en el movimiento de amor libre que estaba floreciendo en Haight-Ashbury para crear su propia filosofía que comenzó a predicar. Se basaba en Stranger in a Strange Land, la Biblia, la cienciología y las obras de los Beatles y el escritor estadounidense Dale Carnegie. La familia Manson se convertiría más tarde en un culto apocalíptico cuando Manson se obsesionó con la perspectiva de una guerra racial apocalíptica entre la población negra de América y su población blanca. Era un firme supremacista blanco y afirmaba que un día los ciudadanos negros se levantarían y matarían a todas las personas blancas excepto a Manson y a la familia, y que necesitarían a alguien, un hombre blanco, para liderarlos porque su inteligencia era inferior a la de las personas blancas. Los ciudadanos negros restantes servirían a Manson como su amo. La primera seguidora de Manson fue Mary Brunner, una asistente de biblioteca de 23 años de la Universidad de California en Berkeley, quien dejó que Manson durmiera en su casa por algunas noches. Se suponía que era temporal, pero Brunner parecía encantarse fácilmente por el criminal de carrera, convirtiéndose en un arreglo algo permanente. Rápidamente quedó embarazada del hijo de Manson y dio a luz a un hijo el 15 de abril de 1968, a quien llamó Valentine Michael. Cuando nació el bebé, la pareja residía en una casa condenada en Topanga Canyon, con otras mujeres seguidoras de Manson. Brunner y Manson conocieron a Lynette Alice Squeaky Fromme en Venice Beach en 1967 cuando ella tenía 19 años. Abandonó la universidad y quedó sin hogar tras ser echada por su padre después de una discusión. Frommer había vivido una vida problemática que implicaba el uso de drogas y alcohol, y apenas se había graduado de la preparatoria, asistiendo a la universidad solo con el estímulo de su familia. Tras conocer a Manson, se volvió el segundo miembro de la familia, viajando con él y Bruna mientras reclutaban a otras jóvenes. Durante los siguientes 2 años, el grupo creció hasta incluir entre 20 y 30 personas viviendo en comunidad, con Manson apuntando a individuos vulnerables y emocionalmente inestables. Se reportó que la cifra luego aumentó a 100. Viajaron a lo largo de la costa de California y visitaron el estado de Washington, Oregón y Nevada. Finalmente se establecieron en el Rancho Spahn en Los Ángeles, un lugar que a veces se utilizaba como set de filmación. Manson predicaba amor y libertad, pero controlaba estrictamente al grupo, ordenando a sus seguidoras tener relaciones sexuales con hombres, incluso con George Spahn, el dueño parcialmente ciego de 80 años del rancho. También involucró al grupo en delitos como robo, fraude y posesión ilegal de armas de fuego. En algún momento, incluso alojó a una violenta pandilla de motociclistas. David Smith, quien escribió un libro sobre su tiempo en la clínica médica gratuita de Haight-Ashbury, afirmó que Manson intentó reprogramar las mentes de sus seguidores para que se sometieran totalmente a su voluntad a través del uso de dietilamida de ácido lisérgico y prácticas sexuales no convencionales que convertirían a sus seguidores en recipientes vacíos que aceptarían cualquier cosa que él vertiera. Un miembro de la familia llamado Paul Watkins testificó más tarde que Manson alentaría al grupo a tomar dietilamida de ácido lisérgico, pero él tomaría una dosis mucho menor para poder mantener su lucidez. Manson aumentó su seguimiento mientras estaba bajo la supervisión de su oficial de libertad condicional, Roger Smith, pero esto no evitó sus problemas con la ley. Fue detenido el 31 de julio, 1967, por tratar de evitar el arresto de su seguidora Ruth Ann Morehouse. Pero su cargo se redujo a un delito menor y recibió 3 años más de libertad condicional. El 21 de abril, 1968, Manson fue arrestado nuevamente, junto con otros 8 miembros de su familia, después de que su autobús se estrellara en una zanja durante la mudanza de San Francisco a Los Ángeles. La policía encontró a Manson, miembros de la familia y su bebé recién nacido durmiendo desnudo junto al autobús. Fue arrestado de nuevo por delitos de drogas, pero liberado en pocos días. Actividad criminal.
El robo y el fraude no fueron los únicos crímenes cometidos por la familia Manson. Uno de los miembros más leales de Manson, Charles Denton Tex Watson, pronto trajo violencia al grupo cuando se involucró en el tráfico de drogas y robó a otro traficante llamado Bernard Crowe. Agravado por el robo, se dice que Crowe amenazó con matar a todos en el rancho, algo que molestó mucho a Manson, quien se tomó la libertad de dispararle a Crowe el 1 de julio de 1969. Se planeaba que Thomas Wallerman, miembro de la familia, realizara el tiroteo con un revólver Buntline a calibre .22, pero esto no ocurrió. Sin embargo, él se echó atrás al momento de apretar el gatillo, dejando a Manson hacerlo en su lugar. Después de disparar a Crowe, la pareja robó su chaqueta de cuero y huyó. Manson creía que había asesinado al traficante. Al día siguiente, se halló el cadáver de un pantera negra, quien había sido asesinado a tiros, lo que reafirmó sus convicciones. Pero más tarde se descubriría que Crowe no era miembro de los Panteras Negras y que había sobrevivido a sus heridas, muriendo finalmente en los años 90. Más tarde, ese mismo mes, la familia llevó a cabo el asesinato de un profesor de música y estudiante de doctorado llamado Gary Allen Hinman, que asistía a la Universidad de California, Los Ángeles. Gary había hecho amistad con varios miembros de la familia en algún momento durante los años 60, permitiéndoles quedarse en su casa, y Manson pronto se convenció de que el profesor era rico y tenía muchos bienes a su nombre. El 25 de julio, envió a varios miembros, incluyendo a Mary Brunner y Bobby Bosley, que recién se habían unido a la familia, a la casa de Gary, y les ordenó convencerlo de unirse al grupo y entregar sus bienes y cualquier cosa de valor. Los miembros mantuvieron a Gary como rehén por 2 días, ya que él insistía en no tener dinero ni nada valioso. Durante este tiempo, Manson atacó al profesor con una espada, cortándole la cara y la oreja. Después, Beausoleil, supuestamente por instrucciones de Manson, apuñaló fatalmente a Gary. Antes de abandonar la casa, uno de los miembros de la familia utilizó su sangre para escribir "cerdo político" en la pared. Añadieron una pata de pantera al lado, símbolo de los Panteras Negras. Beausoleil fue arrestado el 6 de agosto, tras ser atrapado conduciendo el auto de Gary. El arma homicida aún se encontraba en la cajuela del auto. Los asesinatos de Tate. Desde entonces, la brutalidad de la pandilla solo empeoró. El 8 de agosto de 1969, Tex Watson, junto con los miembros de la familia Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel, visitaron 10.050 Cielo Drive en Benedict Canyon Alley, después de que Manson supuestamente había instruido a Watson para destruir completamente la residencia y a todos los demás dentro del edificio, agregando que debería hacerlo lo más espantoso que pueda. Se les había dicho a las 3 mujeres que acompañaban a Watson que hicieran lo que él dijera. La casa de Cielo Drive pertenecía al director de cine de Hollywood Roman Polanski y su esposa, la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses y medio en ese momento. También dentro del edificio estaba Jay Sebring, un estilista de celebridades, el amigo de Roman Wojciech Frykowski, y su novia Abigail Folger, William Garretson, el cuidador de la propiedad, y su amigo Stephen Parent. Los 4 miembros de la familia Manson llegaron a la residencia poco después de la medianoche del 9 de agosto. Cortaron la línea telefónica, dejaron su coche al pie de la colina e ingresaron a la propiedad por un terraplén cerca de la puerta, ya que temían que la valla estuviera electrificada o con alarma. La primera víctima esa noche fue 18 años, quien iba a visitar al cuidador. Stephen se acercaba a la casa en su coche cuando Watson salió y hizo que el vehículo se detuviera. Luego apuntó un revólver calibre 22 a Stephen, quien suplicó por su vida y prometió no decir nada. Sin embargo, Watson ignoró las súplicas del joven y se lanzó sobre él con un cuchillo, cortando la palma de su mano y seccionando varios tendones. El ataque también le quitó el reloj a Stephen de su muñeca. Watson luego disparó fatalmente al joven de 18 años 4 veces en el torso. Después, él y la familia movieron su vehículo y se dirigieron al edificio. Cortaron la pantalla de una ventana y Watson ordenó a Linda Kasabian vigilar desde la puerta donde dejaron el coche de Stephen. Watson entró por la ventana y dejó entrar a las otras mujeres por la puerta principal. Dentro, Watson despertó a Wojciech Frykowski, quien dormía en el sofá, y le pateó la cabeza.
Cuando Wojciech preguntó quién era Watson y qué estaba haciendo allí, el miembro de la familia Manson respondió: «Soy el diablo, y estoy aquí para hacer los negocios del diablo». Luego, Atkins y Krenwinkel fueron a reunir a los otros 3 ocupantes de la casa y los llevaron a la sala de estar. Sharon Tate y Jay Sebring fueron atados por el cuello con una cuerda, que Watson colgó de una viga del techo. Sin embargo, cuando Jay se quejó del trato brusco del grupo hacia Sharon, Watson le disparó y lo apuñaló 7 veces. Mientras tanto, Abigail Folger entregó al grupo $70 de su bolso, con la esperanza de que todo lo que querían era dinero, y su novio, Wojciech, logró liberarse después de que sus manos fueron atadas con una toalla. Se levantó y atacó a Atkins, quien le apuñaló las piernas con un cuchillo. Logró llegar a la puerta principal, pero Watson, despiadado y decidido a ejecutar su plan, lo golpeó varias veces en la cabeza con su pistola, lo apuñaló repetidamente y le disparó 2 veces. Linda Kasabian, aún estacionada en las puertas de la finca donde se hallaba el coche de Stephen, fue hacia la casa al oír sonidos espantosos. Dentro, Abigail logró escapar de Patricia Krenwinkel y huyó hacia el área de la piscina. Sin embargo, fue perseguida y pronto atrapada en el jardín delantero, donde la derribaron y apuñalaron. Watson colaboró en el asesinato de Abigail y ambos la apuñalaron 28 veces en total. Sorprendentemente, Wojciech aún vivía después de todo lo soportado. Luchó por el jardín, pero Watson lo persiguió, apuñalándolo repetidamente hasta matarlo. En total, Wojciech sufrió 51 apuñaladas y fue golpeado 13 veces por la pistola de Watson. Sharon Tate fue la última sobreviviente en la casa. Suplicó que le permitieran vivir hasta dar a luz y se ofreció como rehén, pero sus súplicas desesperadas fueron ignoradas. Fue apuñalada 16 veces. Con los residentes muertos y la casa ensangrentada, la familia se preparó para irse. Atkins escribió «cerdo» en la puerta con la sangre de Sharon, afirmando que lo hizo para despistar a los investigadores y liberar a Bobby Beausoleil de la custodia. Según varios familiares, incluyendo a Atkins y Krenwinkel, la detención de Beausoleil fue lo que les motivó a cometer la espantosamente violenta serie de asesinatos. Intentaron persuadir a la policía de que el homicida de Gary Hinman seguía prófugo. Un detective de policía que trabajó en los asesinatos de Tate y uno de los fiscales del caso, Aaron Stovitz, confirmaron esta idea. También se especula que la violencia fue una represalia por un trato de drogas fallido. Algunas personas creen que Manson fue a la casa la noche antes de los asesinatos para vender marihuana y cocaína a Jay Sebring y Wojciech Frykowski, pero que ellos golpearon a Manson. Se sabía que ambos hombres estaban involucrados en el narcotráfico. Los asesinatos se convirtieron en noticias nacionales el 9 de agosto, cuando la ama de llaves llegó a trabajar. El único residente sobreviviente de la casa fue el cuidador, William Garretson, de 19 años, quien se quedó en la casa de huéspedes. Al principio fue sospechoso, pero lo liberaron tras pasar un polígrafo. Los asesinatos de Tate fueron descritos como satánicos, y este ataque, dirigido a algunos de los nombres más grandes de Hollywood, llevó a muchas celebridades a aumentar sus medidas de seguridad o a abandonar la ciudad por completo. La noche siguiente, el 10 de agosto, Watson, Krenwinkel, Atkins y Kasabian, junto con el propio Manson y 2 de sus seguidores más, Leslie Van Houten y Clem Grogan, se dirigieron a una casa en el 3301 de Waverly Drive en el área de Los Feliz de Los Ángeles. La residencia pertenecía a Leno LaBianca, ejecutivo de supermercado, y su esposa Rosemary, copropietaria de una tienda de ropa. La pareja fue atada de las muñecas y se les colocaron fundas de almohada en la cabeza, sostenidas con cables de lámparas. Leno fue despertado a punta de pistola mientras dormía en el sofá, y Rosemary fue retenida en el dormitorio para que Watson iniciara su ataque. Comenzó a apuñalar a Leno con una bayoneta cromada, y luego en el dormitorio descubrió a Rosemary balanceando una lámpara hacia los otros miembros del grupo. También la apuñaló antes de volver a atacar a Leno, quien fue apuñalado 12 veces en total. También grabó dónde en su abdomen. En el dormitorio, Krenwinkel y Van Houten apuñalaron a Rosemary más de 16 veces. La evidencia reveló posteriormente que fue apuñalada 41 veces después de fallecer. Krenwinkel usó la sangre de las víctimas para escribir Ascenso y Muerte a los cerdos.
en las paredes, así como Helter Skelter, escrito incorrectamente en la puerta de la nevera. Añadiendo a la grotesca violencia, Krenwinkel luego atacó a Leno, quien ya estaba muerto, usando un tenedor de tallar para dejar 14 heridas punzantes. Dejó el instrumento sobresaliendo de su estómago y clavó un cuchillo de carne en su garganta. Van Houten luego afirmó que el crimen se cometió porque Manson dijo que debían ayudar a comenzar la guerra racial. Había robado la cartera de Rosemary y planeaba dejarla donde una persona negra la encontrara, así los asesinatos se les atribuirían, así provocando la indignación pública que esperaba generar caos. El grupo había planeado asesinar al actor libanés Saladin Nader después, pero se informa que Kasabian frustró el plan de Manson al tocar la puerta equivocada y despertar a un extraño. Los fallecimientos de Lavi Anka fueron descubiertos por Frank Struthers, el hijo de 15 años de Rosemary, alrededor de 19 horas después de haberse cometido, cuando regresó a casa de un viaje de campamento a las 10:30 de la noche. Le alarmó que la lancha rápida de su padrastro aún estuviera enganchada al coche familiar y las cortinas cerradas. Alertó a su hermana y su novio, quienes lo acompañaron a la casa, donde descubrieron la horrible escena del crimen. Al principio, se descartó una conexión entre los asesinatos de Tate y LaBianca. Siguiendo pistas, los detectives que trabajaban en el caso LaBianca hablaron con miembros de una pandilla de motociclistas a quienes Manson había contratado después del tiroteo de Bernard Crowe, cuando esperaba una represalia de los Panteras Negras. Miembros de la pandilla dieron información a la policía que sugería un vínculo entre Manson, sus seguidores y los asesinatos de Tate LaBianca. Mientras tanto, alguien cercano a Susan Atkins alertó a la policía sobre la participación de la familia en los asesinatos. Atkins acudió a las autoridades para asumir la responsabilidad del asesinato de Gary Hinman y fue trasladada a un centro de detención en Monterey Park, California, llamado Instituto Sybil Brand. Aquí, Atkins confesó a sus compañeras de celda que había matado a Sharon Tate y participado en los crímenes de Tate LaBianca. Más tarde indicaría en sus declaraciones que Tex Watson fue quien mató a Sharon, algo que Watson admitió en su autobiografía de 1978. Sin embargo, testificó falsamente durante los juicios que no lo hizo, consciente de que el fiscal y el jurado estaban convencidos de que Atkins era responsable. Manson y algunos de sus seguidores fueron detenidos en octubre de 1969, arrestados en el rancho Barker, Valle de la Muerte, por presunto robo de vehículos. El 1 de diciembre se emitieron órdenes de arresto para Watson, Krenwinkel y Kasabian. Este último se entregó voluntariamente a la policía en New Hampshire al día siguiente. Krenwinkel y Watson ya estaban bajo arresto en Alabama y Texas, respectivamente. Se encontraron sus huellas dactilares en la escena del crimen de Tate, mientras que el arma que Watson había usado fue entregada por un niño del vecindario local que se había topado con ella. Las pruebas balísticas confirmaron que era la misma arma usada en los asesinatos. Otras pruebas físicas incluyeron la ropa de los asesinos de Tate, descubierta por un equipo de televisión local de American Broadcasting Company, y un cuchillo hallado en la sala de estar que pertenecía a Susan Atkins. Otros cuchillos usados en el ataque y descartados durante la huida del grupo nunca fueron recuperados. El juicio. California juzgó a Manson por los asesinatos de Tate LaBianca. Junto con los coacusados Leslie Van Houten, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel, Tex Watson fue juzgado en una fecha posterior. El juicio comenzó el 15 de julio de 1970 y el 24, que fue el primer día de testimonio, Manson apareció en la corte con una 10 tallada en su frente. Más tarde se convertiría en una esvástica. Sus seguidores publicaron su declaración: "Me he tachado de tu mundo". Al día siguiente, sus coacusados también tallaron formas de 10 en sus frentes. Familiares no involucrados en los juicios fueron excluidos de la sala del tribunal por interrumpir. En cambio, esperaron fuera del tribunal y realizaron vigilias. Algunos se tallaron 10 en sus cabezas en solidaridad, mientras que otros afirmaron que se prenderían fuego si Manson era hallado culpable. La testigo clave del juicio fue Linda Kasabian, quien testificó a cambio de inmunidad. Ella brindó un testimonio gráfico sobre los asesinatos de Tate, ya que presenció gran parte desde fuera del edificio y estuvo presente en el vehículo cuando Manson ordenó los asesinatos de LaBianca.
A principios de agosto de 1970, el presidente Richard Nixon le dijo a los medios que creía que Manson era culpable de los asesinatos, ya sea directa o indirectamente. Los abogados defensores de Manson pidieron un juicio nulo, alegando que él y sus coacusados supuestamente habían matado a menos personas que la máquina de guerra de Nixon en Vietnam. Se habló con el jurado y cada miembro confirmó que podían llegar a un veredicto de manera independiente sin verse afectados por las palabras de Nixon. El 5 de octubre, 2 meses después, Manson intentó atacar al juez Charles Older en presencia del jurado. Inicialmente amenazó al juez antes de saltar sobre la mesa de su abogado con un lápiz afilado y moverse hacia Older. Mientras era sacado de la sala del tribunal, Manson gritó: «En nombre de la justicia cristiana, alguien debería cortarte la cabeza». Luego, sus coacusados comenzaron a cantar en latín. El 16 de noviembre de 1970, California cerró su caso tras presentar 22 semanas de evidencia. La defensa también concluyó su caso sin presentar testigos. Los abogados no querían que ni las mujeres ni Manson testificaran. No obstante, las 3 mujeres deseaban testificar que Manson no estaba implicado y empezaron a vociferar sus frustraciones en la corte. Al día siguiente, Manson anunció que también quería testificar. Lo hizo sin un jurado. Dijo: «Estos niños que vienen hacia ti con cuchillos son tus hijos. Tú los enseñaste. Yo no los enseñé. Solo intenté ayudarlos a levantarse». La mayoría de las personas en el rancho que llamas familia eran gente indeseada. Luego Manson agregó: «Sé esto, que en sus corazones y almas son tan responsables de la guerra de Vietnam como yo de matar a estas personas. No puedo juzgar a ninguno de ustedes. No tengo malicia ni cintas contra ustedes. Pero creo que ya es hora de que todos ustedes comiencen a reflexionar y a juzgar la mentira en la que viven». Después de hablar frente al juez Older, Manson se negó a hablar frente a un jurado y les dijo a sus coacusados que no necesitaban testificar. El 30 de noviembre, el abogado de Leslie Van Houten, Ronald Hughes, no se presentó para los alegatos finales. Fue encontrado muerto en un parque estatal de California, pero debido a la descomposición, fue imposible determinar su causa de muerte. Es destacable que Ronald discrepó con Manson durante el juicio. Creía que Van Houten no debería testificar en su defensa, y se ha alegado que Ronald fue asesinado por la familia Manson en respuesta a esto. El 25 de enero de 1971, Manson, Krenwinkel y Atkins fueron declarados culpables de asesinato en primer grado en los 7 asesinatos de Tate y LaBianca. Van Houten fue declarada culpable de asesinato en primer grado en el caso LaBianca. Se realizó una audiencia con el mismo jurado para decidir si aplicar la pena de muerte a los perpetradores. En la audiencia, los coacusados de Manson testificaron y revelaron detalles profundos sobre los crímenes. Enfatizaron que Manson no estaba involucrado y explicaron que los asesinatos ocurrieron porque querían que Bobby Beausoleil fuera liberado de prisión después del asesinato de Gary Hinman. Las mujeres también testificaron que habían cometido los crímenes bajo la dirección de Linda Kasabian, quien había testificado en contra de todas ellas. Notablemente, ni Atkins, Krenwinkel ni Van Houten se disculparon o mostraron o expresaron sentimientos de culpa por lo que habían hecho. Durante las audiencias de sentencia, Manson se afeitó la cabeza y recortó su barba en forma de tenedor, declarando ser el diablo, quien siempre tiene la cabeza calva. El 29 de marzo de 1971, los 4 acusados fueron condenados a muerte. Para entonces, los coacusados de Manson se habían rapado la cabeza como él. Atkins advirtió al jurado que protejan a sus hijos. Las consecuencias. En 1972, la pena de muerte fue declarada inconstitucional, por lo que Manson fue condenado nuevamente a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional en 1977. En 1971, también fue condenado por los asesinatos en primer grado de Gary Hinman y Donald Jerome Shorty Shea, un doble de acción asesinado alrededor del 26 de agosto de 1969. Gracias a las nuevas reglas, Manson pudo solicitar la libertad condicional tras solo 7 años encarcelado. Su primera apelación en noviembre de 1978 fue rechazada.
tras serle denegada nuevamente la libertad condicional en marzo de 1997, Manson cesó de asistir a las audiencias. El panel destacó su historial de comportamiento controlador y problemas de salud mental, incluyendo esquizofrenia y trastorno delirante paranoide, considerándolo un riesgo demasiado grande para ser liberado de prisión. En abril de 2012, se le negó la libertad condicional por 12ª vez. Se determinó que no sería considerado para libertad condicional hasta 2027, cuando tendría 92 años. Durante su tiempo en prisión, Manson dio 4 entrevistas. En 2007, MSNBC transmitió The Mind of Manson, una versión completa de una entrevista que dio en 1987 en Ausentes. Solo se habían transmitido 7 minutos de ella, ya que las imágenes de Manson se consideraron increíbles, debido a que él era descarado e indisciplinado. En 2010, el Los Angeles Times informó que Manson había sido atrapado con un teléfono móvil un año antes, contactando a personas en California, Nueva Jersey, Florida y Columbia Británica, Canadá. Se desconocía si se había usado para crímenes. En esta época, Manson también grabó un álbum inédito de canciones pop acústicas llamado Completion. Se hicieron solo 5 copias. En 2014, Manson se comprometió con una joven de 26 años llamada Afton Elaine Burton. La pareja obtuvo una licencia de matrimonio en noviembre, pero expiró en febrero de 2015 antes de que se pudiera realizar una ceremonia. Se informó en los medios que Manson había descubierto que Elaine solo quería casarse con él para que pudiera usar su cadáver como atracción después de su muerte. Lejos de ser un prisionero modelo, Manson fue descrito como perpetuamente disruptivo e incluso se unió a la Hermandad Aria mientras estaba tras las rejas. Las oficiales femeninas solían recibir la mayoría de los abusos verbales. Charles Manson falleció el 19 de noviembre de 2017 en el hospital, a los 83 años. Su causa de muerte fue un paro cardíaco, que sufrió debido a una insuficiencia respiratoria provocada por cáncer de colon. Hubo mucho debate después sobre quién era responsable de la herencia de Manson y su cuerpo. Este último finalmente fue para su nieto, Jason Freeman, quien hizo cremar a Manson el 20 de marzo, 2018. A Susan Atkins, coacusada de Manson, se le negó la libertad condicional 14 veces, aunque algunos artículos afirman que fueron 18. Ella falleció de cáncer cerebral el 24 de septiembre, 2009 a los 61 años, mientras todavía estaba encarcelada tras negársele la liberación por compasión. Patricia Krenwinkel se convirtió en la reclusa femenina con más tiempo en prisión del estado después de la muerte de Atkins. En mayo de 2022 se recomendó su liberación, pero el gobernador Gavin Newsom la bloqueó, indicando que aún representa un peligro irrazonable para la sociedad si se le otorga la libertad condicional. Esto marcó la 15ª vez que se le negó la libertad condicional. A Leslie Van Houten se le concedió un nuevo juicio en 1976 por la muerte de su abogado, pero fue encontrada culpable nuevamente y ha estado encarcelada desde 1978. Su cuarto intento de libertad condicional fracasó el 25 de noviembre de 2022. Linda Kasabian, la testigo estrella de la fiscalía, cambió su nombre y se mudó al otro lado del país después del juicio, mientras que Lynette Squeaky Fromm, una de las primeras seguidoras de Manson, que no estuvo involucrada en los asesinatos de Tate LaBianca, fue acusada y condenada por el intento de asesinato del presidente Gerald R. Ford en 1975. Fue condenada a cadena perpetua, pero salió en libertad condicional en 2009 y publicó una autobiografía en 2018. Mientras tanto, Tex Watson sigue encarcelado en San Diego. Se le ha negado la libertad condicional 18 veces desde 1976. Aunque Manson solo fue acusado de 9 asesinatos, se cree que él y su familia asesinaron a muchos más. El Departamento de Policía de Los Ángeles ha estimado que el grupo fue responsable de 12 asesinatos más, mientras que un fiscal afirmó que Manson había presumido a sus compañeros de celda de ser culpable de 35. En apariencia, Manson parecía un marginado, un hippie con firmes creencias sobre el mundo y cómo funcionaba todo. Pero mirando un poco más de cerca, era tu misógino racista promedio que se codeaba con muchos de los grandes de Hollywood. Poco antes de los asesinatos de Tate LaBianca, su liderazgo de la familia lo llevó a conocer a Dennis Wilson de los Beach Boys y a varios productores y ejecutivos discográficos. Parecía disfrutar de sus conexiones y los beneficios que le brindaban.
No estaba realmente en contra de los lujos y el materialismo como afirmaba. De igual forma, Manson no apoyaba el amor libre o la liberación sexual. Manipulaba y abusaba de mujeres vulnerables, enviándolas frecuentemente a ser esclavas sexuales de hombres de quienes quería obtener algo. Era manipulador y calculador. Como su madre había notado hace todos esos años cuando era un niño pequeño, Charles Manson se enfocaba en una sola cosa, y solo una: ¿qué podían hacer otras personas por él?